Buenas tardes. Finalizamos esta primera jornada con la intervención de don Ignacio Moyá Ayuso, comandante de Infantería en la Reserva, que se formó y sirvió en nuestras Fuerzas Armadas como oficial durante 15 años. En esa etapa estuvo destinado precisamente aquí en Ceuta de teniente en el Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería número 1, así como en el Grupo de Operaciones Especiales número 1 en Colmenar Viejo, en Madrid. Ya en el empleo de capitán, fue profesor en la Academia Especial de Villaverde y mandó la compañía de transportes en la agrupación logística número 1 de la División Acorazada en Madrid. En el año 1993 y con carácter voluntario pasó a la Reserva Transitoria. Actualmente es máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie, diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa Avante Consultores, además de ser un reconocido profesor en escuelas de negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Colabora habitualmente en el ámbito empresarial como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas. En paralelo con su actual dedicación profesional, Ignacio Moyá se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia de España, en particular en el tema del descubrimiento de América y su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional, siendo considerado actualmente un experto en el tema colombino. Hoy interviene en estas 16ª jornadas sobre geopolítica y geoestrategia con su conferencia La leyenda negra en América, un instrumento geopolítico contra España. Según nuestro conferenciante, con el descubrimiento de América, Cristóbal Colón provocó el encuentro entre dos civilizaciones que no se conocían. Cambió la concepción geográfica del planeta y se inició la reconfiguración del orden mundial desde el eurocentrismo hacia una globalización, dando origen a la Edad Moderna. La leyenda negra, orquestada por las naciones enemigas de ese imperio en el que no se ponía el sol, pretendió y consiguió, mediante la primera gran guerra de la propaganda, eclipsar el auténtico papel que España jugó en la conquista y posterior desarrollo del Nuevo Mundo. España, como imperio generador frente al resto de corte depredador, lejos de ser una potencia fanática, intolerante e ignorante, como se hizo creer, promovió los derechos humanos en el mundo y contribuyó al desarrollo de América. En esta conferencia, Ignacio Moyá rebatirá con fundamentos históricamente contrastados las falsedades de dicha leyenda negra, presentando a España como lo que realmente fue: la potencia más justa, tolerante y culta de la época. Una potencia que promulgó las leyes de Indias, inspiradas en el humanismo cristiano y en el derecho natural propugnado por Francisco de Vitoria, que afirmaron que los indios eran seres humanos libres, poniéndolos bajo la protección directa de la corona. Una potencia integradora que no pretendió el exterminio o la esclavitud, sino que propició el mestizaje, que enriqueció aquellas queridas tierras con un enorme patrimonio cultural y artístico, fundando un elevado número de universidades. Una potencia, en fin, tan tolerante, que lejos de perseguir o censurar a los misioneros más críticos, como Fray Bartolomé de las Casas, escuchó en las Cortes sus planteamientos y propuestas que fueron tenidos en consideración por el rey. Ignacio, es un verdadero privilegio contar con tu presencia en estas jornadas para hablarnos de ese tan apasionante tema. Esperamos con enorme interés tus palabras. Muchas gracias, mi general, por tu cariñosa presentación. Quiero, en primer lugar, como ha hecho el profesor Guillermo Pérez, agradecer de todo corazón, mi general, a la Comandancia General de Ceuta y a la UNED, con todo el cuadro directivo que nos representa, el que me hayan hecho un hueco en estas jornadas que por derecho propio yo creo que se han ganado ya el ser un referente nacional
a nivel de estudios de defensa y todo lo que tiene que ver con el orden mundial. Es un honor, de verdad, y no son palabras huecas, que yo pueda compartir cartel con profesores tan extraordinarios como los que hemos tenido esta tarde y como los que están por venir. Así que tanto por lo civil como por lo militar, pues tengo mucha ganas de compartir con ustedes efectivamente este apasionante tema que es el de la leyenda negra. Es que, como ha dicho el general en su presentación, yo de teniente, mi primer destino fue aquí, en Ceuta, en Regulares. Además, a poco de llegar, ¿saben eso que se dice? Que el primer capitán que tiene un teniente le marca. A mí el mío, nada más llegar, me marcó en un calendario que había en la pared que se iba al día siguiente al curso de Estado Mayor. Así que con 24 años me estaba convirtiendo en el capitán jefe de la compañía, la 9ª compañía de plana mayor de mi querido Regulares 1, el hoy acuartelamiento FISE, entonces también acuartelamiento FISE. Así que en vez de tener capitán, lo que tuve fue un teniente coronel del que guardo un recuerdo muy entrañable, y era el teniente coronel Rocha, Hermenegildo Rocha, padre de nuestro coronel de Regulares, con quien además me unen vínculos de amistad. Sí, ¿no? Queda confirmado. Y sobre todo vínculos familiares, porque se ha casado con una prima hermana mía. Así que volver a tener a Rocha, el apellido Rocha tan cerca de mí, de verdad que me llena también de orgullo. Amén de tu hermano Carlos, teniente de infantería de mi promoción, que dejó la vida en un desgraciado accidente de helicópteros en nuestras Islas Canarias. Por si era poco, no solamente tenía al teniente coronel Hermenegildo Rocha, sino que en la plana mayor tenía al teniente coronel Manso. Hoy coronel Manso, que de ti, mi coronel, créeme, guardo un recuerdo muy grato. Tú me hiciste un hombre. No, lo que sí te digo, mi coronel, que da gusto ver la actividad y cómo te mantienes de pie a pesar de tus muchos años. Y quiero que quede constancia que me ha alegrado muchísimo de venir a Ceuta y poderme encontrar además contigo. Pero es que me he encontrado con compañeros de promoción, me he encontrado con alumnos que tuve en la Academia Especial Militar, al Ángel, comandante de la comandancia, y a Notario, a Pepe Notario. Esta mañana he estado con Pilar, que es quien le da vida a nuestro Museo de Regulares. Gracias por el tiempo que me has dedicado y por lo muy profesional que eres haciendo tu trabajo y manteniendo y conservando las raíces que tenemos en Regulares. Bueno, amén de otras personas que he visto aquí, y voy a centrarme ya en la conferencia porque me estoy emocionando. Me voy a permitir hablar desde allí y quiero comenzar con lo siguiente. Y es aclarar que en el año 1993, efectivamente, con carácter voluntario, paso a la reserva transitoria. Lo hago porque, bueno, en ese momento España tiene que reducir plantilla en un ejército que teníamos demasiado vasto, y quizás por ser de infantería, que era donde había más masificación, pues se buscaba quien voluntariamente quería abandonar el ejército. Era un tren que pasó por mi vida, es una decisión no fácil de tomar, yo la tomé sin reproche ninguno absolutamente hacia nuestro querido ejército. Lo que soy se lo debo al ADN que llevo como militar, y fue una decisión de la que no me arrepiento. Y como tenemos un oficio de las armas que no tiene un interruptor on y off por el que uno pueda dejar de ser militar, pues sigo siendo militar como el primer día. Así que venir aquí a este foro de la UNED y de nuestra Comandancia General de Ceuta pues tiene este plus de encontrarme con muchos compañeros de armas. Pero lo que quería aclararles es que en el año 93, cuando yo tenía 35 años, paso a la reserva para dedicarme a la comunicación, y por una carambola que no viene al caso, de repente me encontré formando a vendedores. Empecé a dar cursos de venta. Así que podríamos decir que cambié el disparo en combate por el disparo comercial. Como en el año 1993 no solo Huntington estaba escribiendo su teoría, sino que teníamos en España los ecos todavía del quinto centenario, la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, y España estaba plagada de biografías de Cristóbal Colón, yo, que empezaba a formar a vendedores, y al ser de infantería, y con el respeto al resto de las armas, por Dios, no se me enfaden, pero los infanterianos venimos arriba muy rápidamente, me vine arriba y yo dije, hay que leer este Colón que nos habían enseñado en la escuela, que había hecho una negociación ardua con los reyes católicos. Pues de mi cosecha pensé que quizás de la negociación de Colón con los reyes católicos podía servirme de pedagogía para compartirlo en aquellos cursos de ventas. Compré el libro de Colón, me metí en la historia y quedé abducido.
no solamente por la personalidad y los muchísimos enigmas que hay alrededor del descubridor, sino también por la seducción de la propia gesta colombina, el descubrimiento de América, que es una gesta desde luego extraordinaria. Es verdad, como ha dicho mi general en la presentación, que con el descubrimiento de América, Colón lo que va a provocar involuntariamente, desde luego, es el encuentro entre dos civilizaciones. A partir de ahí cambia absolutamente la concepción geográfica del planeta, con lo cual se van a derivar consecuencias de tipo geopolítico y geoestratégico, y podríamos convenir que con Cristóbal Colón, España, entonces Castilla y Aragón, pues van a poner el primer gran eslabón de lo que hoy ya consideramos como globalización. En este contexto, y recurriendo ahora a Huntington, si bien es cierto, dando por hecho que todas las ponencias que ya estamos viendo a lo largo de esta tarde, con temáticas diferentes, pero todas enmarcadas bajo ese concepto del choque de civilizaciones de Huntington, yo me atrevo a decir, y ya lo estamos viendo en esta tarde, que el resto de profesores de ponentes lo que nos van a explicar es dónde estamos, y como decía al final en su presentación, si se cumple o no se cumple aquella profecía de Huntington que nos decía que en el futuro, y han pasado 25 años, los conflictos no serían de tipo ideológico, sino que tendrían que ver con la civilización, en lo que va a imperar por las costumbres, la naturaleza de los pueblos y la religión, como hemos visto con el profesor Pérez. Y eso es lo que vamos a ver en estas jornadas, si se cumple, si hay vigencia o no con respecto a esta profecía, como digo, de Huntington. Pero si bien el resto de profesores nos van a hablar del dónde estamos y hacia dónde vamos, bien podríamos convenir que esta ponencia pues tiene que ver con el de dónde venimos. Y nos vamos a centrar obviamente en España y lo que fue nuestro imperio, en el que no se ponía el sol, y como un instrumento geopolítico, efectivamente, y como ha anticipado en la presentación en general, pues España va a sufrir un ataque desaforado y constante durante 300 años, porque no se podía consentir que un imperio fuera tan grande como lo fue España, sobre todo en el siglo XVI. Así que espero y deseo, y ese es mi objetivo, que entrando en nuestro pasado, pues encontremos también claves de dónde estamos, y me atrevo a decir y anticipo que igual España tenía que reconfigurar en algunos aspectos para poder estar al nivel europeo para estos desafíos que ya estamos viendo que se están produciendo en Europa como consecuencia de este choque de civilizaciones. Para mi relato, lo que voy a hacer es primero un preámbulo, trazar otro marco propio de mi conferencia, luego acudiremos a la leyenda negra, vamos a definir qué entendemos por leyenda negra y cuáles son los orígenes, y me voy a centrar solamente en los tres grandes mitos que hemos tenido que sobrellevar en nuestros hombros y que todavía permanecen, tres falsedades o mentiras o exageraciones que, insisto, nuestras potencias enemigas tuvieron que orquestar contra España. Y voy a terminar con España en América, añadiendo que fue diferente y veremos por qué. Y esta tercera parte lo que voy a hacer es, me voy a autoproclamar profesor de la UNED y lo explico, porque como quiero que entremos en tiempo y que haya tiempo para alguna pregunta y que podamos conciliar esto con nuestra vida familiar, porque entiendo que en casa nos están esperando y no me quiero alargar, en esta tercera parte les voy a poner el deber de señalar unos temas nada más que creo que merece la pena que cada uno investigue por sí mismo. Haré un comentario, trataré de ser breve, pero mi objetivo es cumplir también con el orden. A modo de preámbulo, ya nos encontramos, y leo para los que están al fondo, por si no lo leen, que el profesor Powell, doctor en Historia Norteamericana, en el 2008 dice que España es el único pueblo del mundo que han hecho suyas las mentiras, las exageraciones y los insultos que sus enemigos han dicho sobre él. Esto va a ser una constante. Como pueblo, como nación, como españoles que somos, me da pena que los hispanistas son los que mejor hablan de España o quienes recrean la realidad mucho mejor que a veces algunos de nosotros, ¿no? Todos los países tienen historia y hay luces y sombras. Traigo aquí a Francia. Durante su ocupación en Argelia, allí se provocaron 1 millón de muertos. El holocausto nazi provocó 6 millones de muertes en judíos. Con procedimientos todavía más crueles, Stalin se cebó con los ucranianos, provocando 8 millones, un genocidio de 8 millones de personas. Es increíble lo que pasó, no tanto desde Bélgica, sino su rey,
Leopoldo II, probablemente el mayor genocida que ha conocido la historia, y como una cuestión privada, como una empresa privada que creó en el Congo belga, va a ser el responsable de un genocidio de 10 millones de congoleños. Y no podemos olvidarnos de nuestros hermanos los portugueses, que van a ser los que inicien ese tráfico cruel de cerca de 12.000 esclavos en ese tráfico atlántico. No me olvido de los anglosajones, ingleses y holandeses ya reconvertidos en norteamericanos, van a ser los responsables de exterminar sioux, apaches, navajos, en definitiva a los aborígenes, a los indígenas norteamericanos. Pero yo no pongo esto, por favor, para nada, para que vean lo malo que fueron ellos y que como consecuencia nosotros fuimos buenos. No. Pero me parece que esta pantalla nos puede invitar a lo siguiente. Yo creo que todos los que estamos aquí, si algún día hablamos con belgas, hablamos con alemanes o con portugueses, a pesar incluso de que habláramos sobre el pasado que tienen ellos, a ninguno se nos ocurre reparar en esto o pasarles factura por esto. Esto es real, esto forma parte de su pasado, todas las naciones tienen luces y sombras, ellos han sufrido igual que nosotros su leyenda negra, pero ellos pudieron superarlo y son páginas de su historia que han pasado ellos, pero nosotros también, insisto, cuando hablamos con ellos. Sin embargo, la recíproca saben ustedes que no se cumple. Cualquiera que entre en el pasado español, ya tenemos, bueno, cuando vienen a Toledo los extranjeros pues se dedican a ver el Museo de los Errores, que a mí me dan ganas de ponerme en la puerta y cuando llegan los holandeses o ingleses y tal, y decirle, oiga, ¿por qué vienen ustedes a ver los elementos de tortura que tenemos aquí en Toledo? ¿Por qué no visitan ustedes los suyos? No lo pueden visitar porque los tiraron ya, los quitaron del medio. Porque nosotros, como todo lo hacemos con luz y taquígrafo, pues tenemos que sufrir ese añadido. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos esos países pasaron página, pero solo España está en el punto de mira. Y se nos acusa, entre otras cosas, de un genocidio en América que nunca ocurrió. Porque nosotros sí tenemos una leyenda negra de la que no pudimos pasar página. La leyenda negra va a terminar siendo, o es, un ataque desaforado mantenido en el tiempo durante 300 años. A mí me gusta decir que un elefante no cae con una costilla rota, pero nuestro mastodonte cayó, porque era tal el ataque recurrente que terminó desangrándose. Y lo más grave, lo saben muchos de ustedes, es que casi que desde fuera ya han pasado páginas y no dedican mucho tiempo a esto. Todavía habría que cambiar algunos libros en Inglaterra y tal, para que no hablen alguna que otra barbaridad, pero en general en países como México o Holanda, que han escrito tanto a lo largo de la historia en contra nuestra, ya están saliendo textos totalmente contrarios, que dan por hecho que aquello fue pues una victoria, que orquestaron bien y que nosotros perdimos. Es que la leyenda negra no deja de ser una derrota, la primera gran guerra de la propaganda. Cuando en el himno de nuestra querida Armada, comandante naval, capitán de navío Cornago, cantamos en Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar, que es verdad, en Lepanto tuvimos una extraordinaria victoria, igual que en Trafalgar, pues nos derrotaron. Ahí habría que añadir la leyenda negra. No dejó de ser más que una derrota muy bien orquestada por los países que en ese momento eran enemigos. Hay un autor que dice que Carlos V, es una metáfora, pero creo que muy pedagógica, como que estaba en el campo de batalla con el yelmo, con el escudo, con la lanza preparado y estaba perdiendo la guerra. Y dice, yo no entiendo nada, estaba perdiendo la guerra de la propaganda. Pero efectivamente la leyenda negra, y por ahí es donde me gustaría que nos reconfiguráramos, y espero que sea mi último consejo, que en España tenemos que sacudirnos ya la leyenda negra, porque las generaciones venideras, me gustaría, y lo dejo ahí porque lo vamos a ver en estas consideraciones previas que quiero hacer a mi relato. En primer lugar, voy a procurar no caer en la leyenda rosa y en el "y tú más". Es verdad, primero, no hay que caer en la leyenda rosa, porque simplemente haciendo el balance de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal podemos estar orgullosos de ser españoles. Tenemos un pasado absolutamente extraordinario. Y en el "y tú más" no hay que caer. Es que desgraciadamente lo que hacen quienes manifiestamente se declaran antiespañoles no es más que hacer un juego de presentismo. Que me corrijan los muy buenos estudiosos de la historia que tenemos aquí, pero el presentismo no deja de ser más que estudiar lo que pasó entonces con los códigos éticos y morales o con el punto de vista de lo que hay ahora. Eso es un auténtico disparate, pero esa
Eso es lo que puede hacer un político, y todos saben que estoy hablando del alcalde de Cádiz, no estoy hablando de la alcaldesa de Barcelona, o todos aquellos que cuando el 12 de octubre tenemos que desgastarnos en explicar lo que fue la hispanidad, con hacer un poquito de juego de presentismo es suficiente, porque el presentismo es sinónimo de demagogia. O sea, utiliza lo que pasó entonces con los códigos de ahora, claro, chirría todo. Así que me parece absolutamente canallesco que lo hagan. Cuando se estudia la historia no hay que caer en el presentismo, pero sí que hay que incurrir o hay que acudir a la historia comparada. Y en eso sí que me voy a fajar, porque tenemos que estudiar lo que hizo España siempre en términos comparativos con lo que hicieron los países contemporáneos a nuestro imperio. Esta me parece una idea clave de mi relato. El comportamiento de los otros países conquistadores fue lo normal en la época. El de España en América fue sencillamente excepcional. O sea, es que entendamos que el concepto de fanatismo y de crueldad nos ha costado mucho ganárnoslo a día de hoy, y todavía es una victoria que está por hacer. Y sabemos de muchísimos países, aquí se han comentado algunos de ellos, donde hay una crueldad que parece inhumana. Pues esto nuestros conquistadores, en el siglo XVI, venían de una Europa que era fanática, que era cruel. La crueldad estaba extendida en todos los órdenes. Entonces, lo normal es que nuestros conquistadores fueran crueles, y lo fueron, pero durante poco tiempo, porque entonces el Imperio Español se encargó de cambiar y poner otro orden de cosas que no tenían nada que ver, que era el humanismo, como se ha dicho también en la presentación. Así que me atrevo a decir que los imperios o naciones contemporáneas a España, su comportamiento fue el ordinario, solo que España, y lo vamos a ver ahora, se comportó de manera extraordinaria. Merece mucho la pena adentrarse en la historia y sin miedo para conocer lo que de verdad hizo la marca España en el pasado. Yo creo que en general, y vuelvo a lo de antes, esta es una conferencia que de verdad no es para el alcalde de Cádiz o el alcalde de Barcelona. ¿Por qué? Hay una frase muy sabia que dice que a veces en esta vida no hay que dar explicaciones. Tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las van a creer. Entonces da igual. Ellos por lo menos tienen una cosa que pueden esgrimir, y es que no nos engañan. Son antiespañoles dentro de la propia España, pero son antiespañoles. A mí lo que voy a hablar hoy creo que está dirigido a nosotros, y precisamente a nosotros, porque yo creo que la mayoría, la masa crítica de españoles, sufrimos lo que yo he denominado la anestesia de la leyenda negra, y no somos culpables de eso. Y creo que muchos militamos en que cuando el río suena es que agua lleva. Y entonces, y lo digo, esta es una conferencia, yo diría, para tu cuñado, en el sentido figurado. Porque a veces en alguna cena tu cuñado dice, a ver, es que los españoles en América... Bueno, pues ahí es donde yo creo que debería ir dirigida esta conferencia, y que por extensión habría que llevar a universidades, a colegios, a muchísimas instituciones del Estado. Conociendo lo que de verdad ocurrió, carece de sentido el marcado sentimiento de culpabilidad que tenemos por nuestro pasado español, y que si no tuviéramos el caidismo propio de España y nuestros complejos, podríamos y deberíamos levantar la cabeza tal como lo hacen nuestras naciones vecinas. I have a dream. O sea, a mí me gustaría que nuestra generación ya no la va a conocer, pero que el día de mañana un español medio pueda levantar la cabeza como lo hace cualquier otro país. Eso hoy por hoy en España no ocurre. ¿Por qué? Porque estamos metidos en el caidismo. En la Real Academia de la Lengua es muy propio del carácter español, es la actitud de odio o animadversión contra allegados o afines. Saben que el cuadro de Goya, lo habrán oído alguna vez, Duelo a garrotazos, que está en el Museo del Prado, dice mucho, porque ahí hay dos españoles dándose de garrotazos. Y llama la atención, y algún autor ha apuntado, que están enterrados desde la rodilla en barro. Es decir, son dos españoles que tienen problemas, pero prefieren dedicar el tiempo a matarse a garrotazos antes de resolver sus propios problemas. Y pasándolo muy rápidamente, y lo digo por si conmuevo a alguien, por si no conocían ustedes, tenemos un país, España, que merece la pena, porque en el año 2017 somos la 14 economía, que no está mal para todos los países que hay en el mundo, pero es que somos el 18 en calidad de vida, el 26, aunque parezca increíble, de los menos corruptos, número 1 en desarrollo humano, número 7 en calidad sanitaria. Este dato lo conocen, número 1 en donaciones y trasplantes, mantenido desde hace más de 20 o 25 años, me parece que estamos ya, y lo saben sobre todo nuestras unidades, que fueron primero en misiones de paz, que las unidades españoles eran las preferidas. Yo no he tenido la oportunidad de salir en misión de paz. Yo sé que en la época de Bosnia, cuando a una ciudad en Bosnia le decían que venían los españoles,
pues daban saltos de alegría, porque si iban los holandeses o los ingleses, ellos van a misión, atraviesan el pueblo y ya está, y ahí se acabó. Una unidad española se detiene y nos bajamos y damos caramelos y tal. Somos un pueblo tremendamente solidario y se nota por el título este de número 1 en donaciones y trasplantes. Pero es que España está entre los países con más derechos y libertades, más solidaria con los pobres. Muy interesante, somos uno de los países, una de las naciones con más futuro en las energías renovables, que para el futuro va a ser muy importante, y con mayor reservas de la biosfera, que no significa que hayamos tenido la suerte de tener las extraordinarias playas que tenemos, por poner un ejemplo, es que hay que tenerlas y hay que conservarlas, y España lo hace y lo mantiene, y somos una potencia en reservas de la biosfera, y me he callado el motivo por el que Ronaldo viene a jugar a España. Claro, es que somos el país número 1, tenemos como la infantería, un conjunto de cualidades medias, de cultura, de clima, de gastronomía, que no me extraña que tengamos la liga de fútbol más competitiva del mundo entero. Bien, pues a mí me gustaría que lo que dijo el poeta catalán se acabe ya de una vez por todas. Bartrina dijo: si alguien alaba a Inglaterra será inglés, si reniega de Prusia es un francés, y si habla mal de España es español. Penoso pero cierto. Así que ojalá que pronto esto se termine. Bueno, pues vamos con la leyenda negra, propiamente dicha, y voy a empezar con la definición. Y para eso hay que acudir, todos los expertos convienen decir que es Julián de Juderías, no el primero que utiliza el término, pero sí es el que lo recoge, lo difunde y es el referente en cuestiones de la leyenda negra. Es un hombre muy versado, historiador, sociólogo, crítico literario, periodista, traductor e intérprete del Estado y bibliotecario del Ateneo de Madrid. Y lo voy a leer, dice: la leyenda negra, dice en su libro, en una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemigas del progreso y de las civilizaciones. La leyenda, que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces. Y ahora va a aparecer subrayado la estrategia de la leyenda negra de los países que dispararon contra nosotros. Esto que vamos a ver en pantalla es lo que hacen de manera recurrente y de manera muy bien orquestada e inteligentemente, que ya deberíamos aprender de ellos. Y es que al final la táctica de la leyenda negra es omitir lo que pueda favorecernos y exagerar todo aquello que pueda perjudicarnos. Cuando yo doy formación en venta, le digo a los vendedores que una de las claves, no es la única, pero una de las claves más importantes, que el arte de vender pasa por maximizar nuestros puntos fuertes y minimizar los puntos débiles. Y esto es lo que todos los países que no sean España han sabido jugar extraordinariamente bien. Es decir, ustedes saben que Nelson pues, fue un almirante extraordinario y tiene en Inglaterra lo que se merece. Así que han maximizado al almirante Nelson. Pero a Drake, que deberían minimizarlo, también lo han maximizado y ha terminado siendo almirante y ha recibido todos los honores tal. Pues lo digo con envidia, porque nosotros tenemos que pedir permiso para poner una estatua de Blas de Lezo en la Plaza de Colón de Madrid. Históricamente España, a nivel de marketing, nunca hemos sabido vendernos bien. Por eso ojalá que la marca España empiece a compensar cuanto antes mejor todo eso que hemos venido siempre haciendo mal, ¿no? Pero efectivamente la leyenda negra lo que va a hacer es que tenemos un pasado en el que podemos sacar pecho y todo lo que era bueno, ellos se han encargado de eclipsarlo y lo contrario. Termino leyendo que a España se la considera literariamente hablando como un país de manolas y toreros, de holgazanes y de mujer, con la navaja en la liga. Históricamente un país de frailes y de inquisidores, de verdugos y de asesinos, de reyes sanguinarios y de tenaces perseguidores de la libertad y del progreso en todos sus órdenes. Y ya saben que la puntilla nos la dio un francés cuando dice: ¿qué se debe a España? Nada. Tal vez sea la nación más ignorante de Europa. Las artes, las ciencias y el comercio se han apagado en esa tierra. Cómo me gustaría que estuviera aquí sentado y que viera los datos que vamos a presentar a continuación, porque es absolutamente canallesco. Claro, esto forma parte de la época de la Revolución Francesa, de la Ilustración, donde ellos, para hacer valer sus teorías, aprovecharon
que España, pues teníamos ese recorrido ya negro legendario, y entonces la leyenda negra que empezaba a decaer, desgraciadamente con la Ilustración vuelven a utilizarnos como paradigma de lo contrario de lo que era la Ilustración o la Revolución Francesa. ¿Cuál es el origen de la leyenda negra? Pues como todo en esta vida no hay una fecha concreta, al final es un suma y sigue pues, de una serie de cuestiones. En primer lugar, la expansión de Aragón. Claro, es que cuando Fernando el Católico se expande por el Mediterráneo y lo hace con el gran capitán, con su nueva manera de hacer la guerra, ellos, los italianos de la época, no pueden digerir que unos provincianos, Hispania, ellos que están ahí en Italia, que representan a la refinada Roma, no pueden consentir que les estemos pasando el rodillo. Así que los primeros esbozos, las primeras cuestiones que tienen que ver con la hispanofobia, con odiar a lo que es español, lo encontramos allí, en la expansión de Aragón. Luego se produjo la ruptura religiosa, cuando Martín Lutero pues pone sus 95 tesis, lo que está haciendo es fraccionar pues la monolítica civilización cristiana católica. Eso se va a fragmentar y esa fragmentación va a ocasionar, ahora ya sí, en términos de Huntington, pues uno de los principios que él vaticina, y es que en el futuro habría también no solamente lucha entre civilizaciones en los lugares de frontera, que eso es lo que se va a ver en estas jornadas, sino que podría haber también luchas de orden interno dentro de las propias civilizaciones, como yo creo que digo, sin lugar a equivocarme, como pasa en el Islam actualmente. Pero entonces nos ocurrió también a nosotros, la civilización cristiana va a sufrir unas luchas intestinas precisamente por cuestión religiosa, y la religión lo acaparaba todo. Luego pertenecer a otra religión significaba sí o sí ser enemigo de una o de otra. La propia rebelión de los Países Bajos son unos territorios de españoles de pleno derecho, puesto que habían venido por herencia de Carlos V, y lo que van a aprovechar los príncipes de los Países Bajos es que el Pisuerga pasa por Valladolid. Porque lo que van a aprovechar es precisamente la ruptura religiosa, y ellos, se podría hablar mucho de por qué se provoca lo de los Países Bajos. Para mí un argumento que me gusta mucho es que, fíjense, los reyes católicos, que van a dar lugar al primer Estado moderno de la historia, que solamente por eso deberíamos sentirnos orgullosos. La historia de los reyes católicos es una historia de coliderazgo, que tanto por lo civil como por lo militar deberíamos repasarlo. ¿Cómo es posible que Isabel y Fernando, tanto tanto Isabel como Fernando, que cada una luchó por su propio territorio, por su propio reino, que tenían fueros y monedas diferentes, cómo colideraron algunos proyectos, como era la unión de sus dos reinos, y van a conseguir el primer gran estado del mundo? Pero lo van a hacer, hay que quitarle el poder a los nobles, no debió ser fácil. Entonces la Edad Media se regía, simplificándolo mucho, por los nobles y los vasallos. Y eso es lo que van a cortar los reyes católicos, le quitan poder a los nobles para crear una administración moderna, crear ejércitos, etcétera, etcétera. Y esto Felipe II lo tiene que imponer en los Países Bajos. Claro, los príncipes, los nobles nuestros de la época de Carlos, de los reyes católicos, los príncipes de entonces, no pueden digerir que les quiten el poder y van a aprovechar la ruptura religiosa para también ir provocando la independencia de los Países Bajos. Y finalmente el propio descubrimiento, es verdad que Colón, y ahí sí podíamos emplear el término de que provoca un choque de civilizaciones. Es que nuestras carabelas chocaron literalmente contra el nuevo continente. Yo creo que hubo un choque, una imposición de la civilización cristiana contra la civilización que había allí, pero que va a durar 20 o 50 años. La reina Isabel de Castilla dijo que no quería que ese choque fuera en esos términos y va a ir cambiando. Por eso, esa es para mí la magia que tiene del papel que España hizo en América, que nuestros conquistadores son hombres de la Edad Media y por lo tanto tienen el comportamiento, son hombres vasallos que van a hacer las Américas y van con el firme convencimiento de que cuando lleguen allí ellos se van a encontrar que los originales, los que hay allí, los que sean, van a ser sus vasallos, como había pasado durante toda la Edad Media. Eso es lo que la reina va a decir que no lo quiere, que me imagino a los conquistadores diciendo, ¿cómo? Oye, mala suerte tenemos, ¿no? Si ahora que venimos y que queremos esto, la reina dice que no. Y la magia de que no solamente Isabel la Católica no quiere aquello, sino que todos los que le siguen a Isabel van a cerrar filas en torno a ella. Lo hace su marido, Fernando, que ya ha muerto, podía haberse lavado las manos y decir, estas son cosas de la puritana de mi esposa, que vamos a lo nuestro, que ganar. No. Van a seguir fielmente lo que ha pedido la reina
en su testamento, pero lo hace su marido Fernando ya con la reina muerta, lo va a hacer el cardenal Cisneros siendo regente, y así Carlos V y hasta Felipe II, que va a caer en el eufemismo de pedir que en América sus conquistadores dejen de llamarse como tal y que pasen a llamarse pacificadores. Ese es el estilo que propuso España a lo largo de América, de la conquista de América. Ojo, porque la leyenda negra, claro, propio del cainismo, le vamos a servir la munición desde dentro. Claro, los países enemigos de España se dan cuenta que la munición de intentos españoles debe ser. O sea, ellos mismos nos dan la munición, lo hace Guillermo de Orange, Antonio Pérez y Fray Bartolomé de las Casas. Guillermo de Orange es el que lidera la insurrección en los Países Bajos, era el príncipe de confianza de Felipe II. Como Felipe II, por la rebeldía que él está manifestando, lo manda a perseguir, él en justa, entre comillas, correspondencia, se va a vengar escribiendo su apología, donde hace un retrato de Felipe II que lo va a tachar de todo, practica el incesto, es bígamo, es parricida, tanto con su hijo como con su mujer, presuntamente quiere centrar el tiro en el rey Felipe II, pero por extensión está hablando de nosotros los españoles, y ahí pues encontramos o parte de la dinamita que nos sirve desde las propias filas españolas, porque Guillermo de Orange era español de pleno derecho, por lo que he dicho antes. Lo mismo pasa con Antonio Pérez, si acaso esto es un poquito más cruel, porque Antonio Pérez ha sido el secretario de Estado del rey Felipe II, ha estado metido en una conjura con la muerte del secretario de don Juan de Austria, tiene que salir huyendo, y como es perseguido por la justicia española, al llegar a Francia se alinea con nuestra competencia y va a orquestar o va a escribir su libro Relaciones en 1598, que es especialmente sangrante porque conoce mucho de los trapos sucios que hay en la corona española. Y eso nos va a hacer mucho daño. Y me tengo que detener un poco en Fray Bartolomé de las Casas, un personaje muy controvertido que escribe la brevísima relación de la destrucción de las Indias en 1552. Y esta va a ser la espoleta definitiva para la leyenda negra. Deteniéndonos un poco en este personaje, del que quiero hacer una lectura que a ver qué les parece y si la comparten. Es un hombre que nace en Sevilla en 1484, es un hombre versado, termina sus estudios en Salamanca en 1500, o sea, el que escribe, Fray Bartolomé de las Casas, no es un ignorante, se embarca para las Indias, es encomendero, practica la crueldad con los indígenas, pero sufre una perturbación, una transformación y una metamorfosis, y se va a ordenar como el primer sacerdote en el Nuevo Mundo. La crueldad que él está dedicando a los indígenas, él la va a transformar en autoproclamarse el protector de los indios. Se autoproclama primero él, pero luego es nombrado por el cardenal Cisneros en 1516 el protector de los indios. Esto forma parte, creo yo, no sé si recojo el sentir de todos ustedes, de lo que desde niños hemos aprendido en el colegio y que quizás le damos demasiada naturalidad. Es decir, tuvimos un protector de los indios. No sé si quieren recapacitar sobre el término, es que los síos hubieran deseado tener un protector de los indios, pero no hubo un pastor protestante que le dedicara ni medio minuto a eso. Y ojo, porque y creo, mi general, que has comentado algo en la presentación, ojo, porque la grandeza de España es que va a practicar la autocrítica en cualquier momento, porque a este hombre, en el momento que llega a España, o que escribe la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que se la dedica al príncipe Felipe II, o bien Felipe II o bien el cardenal Cisneros, le pueden volar la cabeza y quitarse de problema. Pero al final, Fray Bartolomé de las Casas va a ser una piedra que le ha salido en el zapato al Imperio Español y que no van a eliminar en ningún momento. Es decir, es una voz que clama en el desierto y que va a servir para equilibrar. Yo me atrevo a decir, fue el sindicalista del momento, pero en el sentido más positivo de la palabra. Lo que pasa que en 1552 va a publicar la brevísima destrucción de las Indias. Se sabe que Fray Bartolomé de las Casas era muy vehemente, muy exagerado, muy fanático. Va a hacer una relación de lo poco que ha visto él en 20 años que ha estado en las Indias, y va a hacer un relato en el que da tantas vueltas de tuerca innecesarias. Lo pone todo en términos de que los indígenas eran ovejas mansas y cada uno de los conquistadores eran lobos feroces. Y hace unos relatos que es que cuesta hasta leerlos. Así que los anglosajones, Teodoro de Brie,
Es un grabador que está allí y dice, a ver, este relato, cómo va el tema, y Teodoro de Bry lo traduce en los 17 grabados, que va a tener un impacto. Esta es la guerra de la propaganda muy bien orquestada, pensemos que la imprenta llevaba ya 100 años funcionando, y lo que va a hacer Teodoro de Bry es poner en imágenes lo que gratuitamente hemos regalado desde España a través de Fray Bartolomé de las Casas. Van a ver algunos de los grabados. Es que es imposible que nuestros conquistadores hicieran aquello, pero fíjense, tanto Teodoro, y en este caso, como Bartolomé, el binomio, como hacen algo absolutamente increíble. Es uno de los 17 grabados. Vemos a un conquistador, que por cierto hay muchos arcabuces en los grabados, y parece ser que a América pasaron 12 arcabuces nada más, pero pone muchísimos grabados, arcabuces. Tenemos a un conquistador que está partiendo en dos a un niño, lo normal. Tenemos a la izquierda a una indígena que está a punto de morir, y su hijo está ahí también estrangulado, pegado a la indígena, y lo que vemos es a un fraile, a un misionero español, tratando de darle deprisa y corriendo y metiéndolo con calzador por los últimos sacramentos al niño. Pero todo es en términos de disparate. Aquí vemos pues una barbacoa con indígenas, un conquistador golpeando a un niño. Hay un autor que dice que nuestros conquistadores, desde luego, al entrar en México se tenían que tapar la nariz del hedor que había, lo muchísimo que practicaban ahí, el de la antropofagia, el canibalismo, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que al final Europa se creyó. Aquí vemos pues partiendo brazos a mansalva. Yo aquí hago una lectura y es un mercadillo. Como los indígenas practican la antropofagia, pues entonces lo que hacemos es que nosotros cortamos y se lo preparamos, y ahí vemos la tiendecita donde se está atendiendo a las indígenas, dándole ya la mercancía preparada. Un auténtico disparate. Y la que va a venir ahora es un grabado de Teodoro de Bry sobre la conquista anglosajona, poética, romántica. Ahí vemos los anglosajones desembarcando y cómo los indígenas le dan gracias a Dios porque han venido sus salvadores. En definitiva, esta es la leyenda negra, es exagerar todo lo que nos perjudica y lo contrario. Yo no puedo evitar hablar de la conquista del oeste. Es que el buen marketing americano ha hecho que todos, absolutamente todos los que estamos aquí vemos las películas del oeste sin comernos el tarro ni dedicar un minuto a que iban persiguiendo a los indígenas y que los exterminaron y los recluyeron terminaron recluyéndolos. Es que lo de los anglosajones, ¿hay algún inglés aquí entre nosotros? Es que cuando el Mayflower llega en 1620 a la costa este de los Estados Unidos, pensemos que los que van embarcados ahí son familias de los puritanos que no tenían cabida en la fanática Inglaterra del rey Enrique VIII. Es decir, los reformistas más extremos, los puritanos, como no tenían cabida, se subieron en un barco, una travesía extraordinaria, y desembarcan en la costa este de los Estados Unidos. Y ahí empieza a imperar el destino manifiesto, que es algo que si nosotros hubiéramos hecho algo medianamente parecido, nos estarían cortando de nuevo la cabeza. Es que el destino manifiesto significa la convicción plena que tenían ellos, los primeros peregrinos que llegaron, de que ellos sí llegaban a la tierra prometida. Es decir, los indígenas que había ahí, vale decir Sioux, navajos y demás, eran ingratos ocupadores de ese territorio. Ese territorio, dirían ellos, os lo ha concedido Dios y no habéis sabido utilizarlo ni trabajarlo. Así que nosotros venimos ahora sí a la tierra prometida. Y el destino manifiesto es, que es manifiesto, que nosotros venimos a hacer. Y en su consecuencia ustedes no tienen cabida. Así que se autorizan a crear el genocidio, ahora sí con mayúscula, de todo el pueblo norteamericano. La población indígena en América quedan 0,17%. No hay Sioux, están en reservas y muy pocos. Mientras que en Perú un 32% son originarios, indígenas originarios. En Guatemala el 40,5% y en Bolivia el 62%. Y el resto del porcentaje tiene mucho que ver con el mestizaje, que también cuenta. Con lo cual, digamos que la biología por sí sola pues explica la realidad de un territorio americano y el otro. Por fin, Fray Bartolomé de las Casas muere en Madrid con 82 años. ¿Perdón, he dicho el disparate?
pasado ahí? Sí, es un disparate. No, una cosa que digo la otra. No, es un disparate. Es gracioso a su vez. No, con todos los respetos al dominico, muere con 82 años. Mire, una cosa muy importante con respecto a Bartolomé de las Casas, que me gustaría saber la opinión de los eruditos ponentes que tenemos aquí. Los expertos se dividen entre lascasistas y antilascasistas. ¿Quiénes son los lascasistas? Los que defienden que Fray Bartolomé de las Casas fue un auténtico protector de los indios y que quiso y consiguió hasta donde pudo que la conquista nuestra fuera pacífica. Eso es más o menos lo que simbolizarían los lascasistas. ¿Qué dicen los antilascasistas? Pues que no, que sirvió la munición para la leyenda negra. ¿Qué digo yo? Y no es por estar en lo políticamente correcto, pues creo que lascasistas y antilascasistas son conciliables. ¿Por qué? Porque eso es Fray Bartolomé de las Casas. Es capaz de lo uno y de lo otro. Va a ser el protector de los indios, como se le va a considerar en todo momento, ya veremos escenas que van pasando a lo largo de su vida, va a ser siempre quien ponga el equilibrio y quien provoque, podríamos decir, que se vaya constantemente legislando a favor de los indios gracias a la lucha titánica que hizo él en esa dirección. Y es capaz también de lo otro. Dio vueltas de tuerca innecesaria desde su vehemencia y va a ofrecer la leyenda negra en bandeja a nuestros enemigos. Y vamos con los tres grandes mitos que hay alrededor de la conquista que hizo España en América. En primer lugar, que América era un paraíso. A ver, es que por sentido común, porque claro, se nos acusa de que América era una Arcadia feliz, que aquello era un ecosistema que nosotros desequilibramos, que vivían felices, y claro, yo me atrevo a decir, y con la amplia representación que hay aquí militar, pues ¿qué estaba pasando en América? Pues estaba pasando lo que pasaba en cualquier rincón del mundo y en cualquiera del mundo. Dijo Pablo VI que si queréis ser hermanos, dejad caer las armas de vuestras manos, pero que mientras el hombre sea un ser débil, cambiante e incluso a menudo peligroso, las armas serán tristemente necesarias. Lo sabemos los que profesamos el oficio de las armas mejor que nosotros. Vamos, mejor que lo sabemos muy bien. Ahí venía. ¿Qué pasaba por tanto en América? Pues estaba habiendo guerras. ¿Cómo no va a haber guerra? Había guerras intestinas entre ellos. Es verdad que la fatalidad hizo que cuando Colón termina su primer viaje y va a Barcelona a rendir cuentas, el informe que da no es correcto, pero es verdad que es el informe de lo que él ha visto. ¿Y qué ha visto? Porque se ha encontrado con los taínos, que es la raza más pacífica que había. Así que su informe tiene que ver, o diría algo así a los reyes católicos, de verdad que merece la pena esta conquista, son pacíficos, van a contribuir, van a colaborar. Lo que no sabía Colón, y se lo va a encontrar al llegar en el segundo viaje, es que los taínos estaban siendo perseguidos y subyugados por los caribes que practicaban la antropofagia. Cuando Colón llega, los 39 hombres que ha dejado del primer viaje los han pasado a cuchillo, por los abusos que probablemente cometieron nuestros conquistadores y porque allí había guerra y aquello no era una Arcadia feliz. Pero es que al final nuestros conquistadores lo que hacen es una conquista extraordinaria porque manejan casi mejor la diplomacia que las propias armas, que se van a demostrar inútiles en el Caribe, aquellos arcabuces y demás. Pero lo que van a hacer es aprovechar las luchas intestinas. Tanto el imperio azteca como el imperio inca tenía a su alrededor a otras etnias vecinas a las que estaban subyugando. O sea, había guerra. Y entonces nuestros conquistadores lo que hacen es que aprovechan las luchas intestinas para crear acuerdos y por lo tanto conseguir el resultado. España va a hacer una expansión de 20 millones de kilómetros cuadrados en América, que es un disparate para el número muy reducido de conquistadores que pasaron allí, mientras que el Imperio Romano se expandieron, y ya fue un gran imperio. Los romanos se expandieron por 8 millones de kilómetros cuadrados y nosotros en 20 millones. El genocidio en América. España nunca provocó un genocidio en América. La RAE define el genocidio como la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Se trata de un asesinato de masas que busca la eliminación del grupo y que incluso puede incluir medidas para evitar los nacimientos. España no provocó un genocidio, primero porque el Imperio Español nunca creó ese plan sistemático. Es imposible también porque va legislando constantemente a favor de los indígenas y en contra de sus propios conquistadores. Hubiera sido, desde el punto de vista económico, antiproducente que hubiéramos eliminado a los indígenas.
los números es un absoluto disparate, los números que se han coreado. Se dice por ahí que si España hubiera provocado el genocidio, el número de millones de muertos que se dice que hubo allí, es como que, a ver si lo digo bien, que en 50 años cada español conquistador que estaba allí tenía que estar matando cada día del año a 1000 personas. Porque los españoles deberían provocar 1000 muertes al día, sin arma de destrucción masiva y tal. Es un disparate. Es que además, por la antropología, lo que están sacando de los cadáveres, de huesos que siguen saliendo, se demuestra que esos huesos no han sufrido crueldad ninguna. Ya saben que el genocidio, el mal llamado genocidio, lo que sí va a provocar España es una catástrofe demográfica. Vuelvo a recordar los datos que hemos visto antes y efectivamente nuestros conquistadores provocaron una catástrofe demográfica a través de sus virus, el 90% de las muertes. Aquí voy a hacer dos preguntas y me tienen que contestar, Una es fácil, la otra yo creo que es difícil. Y es, ¿por qué los europeos descubrimos América y no América descubre Europa? Recojo yo el sentir popular porque nosotros éramos más avanzados. La segunda pregunta es más difícil. ¿Por qué Europa, el viejo continente, era más avanzado que América? ¿Han pensado una vez? Pues esto es muy aclaratorio para pensar y tiene que ver con sobre el desarrollo de los pueblos. Me gusta mucho la teoría de Jared Diamond en Armas, Gérmenes y Acero, de la editorial Bolsillo, ¿verdad?, que nos habla de que después de que se produjo la última era glacial y apareció el mundo configurado a nivel orográfico como lo encontramos ahora, nosotros los europeos junto con los asiáticos tuvimos suerte. Y América y África tuvieron muy mala suerte. ¿Por qué? Porque no es por casualidad que los países desarrollados van a ser aquellos que están extendidos en sentido horizontal, nosotros, y encima, ligeramente por encima del Ecuador, mientras que los pueblos más subdesarrollados van a ser los que desgraciadamente y por suerte les ha tocado, por mala suerte les ha tocado estar en sentido vertical. ¿Por qué esto es importante? Pues cuando se produjo la primera era glacial, hubo una inmigración humana, podríamos, simplificándolo mucho, los africanos llegaron hasta Mesopotamia y desde el estrecho de Bering, los asiáticos ocuparon el continente americano. Con esas dos ocupaciones, la nuestra, la de Mesopotamia, va a tener muchísimo más, va a cuajar mucho mejor y va a llamarse incluso el fértil, el creciente fértil. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la suerte de que el trigo nos avala a nosotros, mientras que el maíz no va a tener las mismas proteínas que el trigo. Y que todo lo que se desarrolle en Tokio en pocos años se puede transformar ese progreso en Lisboa. O sea, todo se va a mover en el eje horizontal con mucha más fluidez, puesto que los cambios de las estaciones son mucho más llevaderos, los días, mientras que lo que hay en el norte de América cuesta mucho. De hecho, cuando nuestros conquistadores llegan a Perú, ni siquiera saben ellos lo que son los aztecas, que están en la parte de arriba. Así que en eso vamos a tener suerte. Y vamos a tener suerte también porque pudimos pasar de la era de los metales a la era de la ganadería, porque también en el reparto de los mamíferos que podían ser domesticados, nosotros creo que de 167 mamíferos que hay una docena de ellos que son domesticables, nosotros nos llevamos casi todos, menos la llama y el búfalo, que nunca van a poder hacer lo que podía hacer la vaca o lo que puede hacer el caballo o la oveja. En eso tuvimos suerte, así que pudimos pasar de la era de la recolección, que es en la que se encuentra Colón, al pueblo americano. La era de la recolección es que cada mañana tenemos que levantarnos, tenemos que ir a cazar o a buscar los recursos de la madre naturaleza. Nosotros pudimos abandonar esa era y en un momento dado pudimos dar el salto y dijimos, vamos a hacer que la madre naturaleza trabaje por nosotros. Y ahí se crea la era de la ganadería y la era de la agricultura. Y ellos no van a poder hacer esa metamorfosis. ¿Por qué es importante para el mal llamado genocidio? Pues porque nosotros ya nos acostumbramos a vivir con los animales y vamos a incubar las enfermedades propias de los animales. Vamos a pagar el diezmo, con la peste bubónica en la Edad Media, donde media Europa murió, y en esas condiciones llegan nuestros conquistadores allí. No podían imaginar que lo que llevaban eran unos gérmenes, unos virus que van a ser letales por América. Por eso vamos a provocar una catástrofe demográfica sin lugar a dudas.
Y por fin, España solo llevó la destrucción a América, nos acusa, ¿no? Pues hacemos un repaso rápido. En 1524 llegaron las primeras escuelas para indios, creamos las primeras imprentas, libros y cartografías en 1536. No dejen de observar los años en que esto se produce. Es que España fue muy avanzada, llevó mucho progreso y lo hizo muy pronto, ¿eh? La primera Universidad de América en Santo Domingo la creamos nosotros en 1538 y en el 51 la de México, pero es que la primera de América del Norte va a llegar en 1740, 200 años después. Y ni holandeses ni portugueses fundaron universidades. El primer periódico, La Hoja de México, la fanática, la ignorante, la inculta España, llevó el primer periódico a México en 1541. Hasta 1704 no va a aparecer el primero en América del Norte. Pero es que creamos una red de hospitales, 700 entre Hispanoamérica y Filipinas, mientras que México tenía ya 11 hospitales y Lima 8, y esto no va a suceder nunca en Brasil. Y solamente esto, que se lo pongo como tarea, merece la pena para que nuestro pasado español sea absoluta. Es imposible que una nación fanática, ignorante y alejada, como decía el francés aquel del progreso, cree la primera vacunación, la expedición filantrópica de la vacuna. Es decir, en 1795 Jenner crea la vacuna contra la viruela, que es un progreso extraordinario, pero el indolente Carlos IV quiere que la vacuna se lleve a América, donde están muriendo demasiados indígenas y demasiados españoles víctimas de la viruela. ¿Pero cómo se lleva eso allí? Pues mírenlo, porque un médico militar, Balmis, fue el encargado de tomar ese testigo, ese reto, y creando una cadena humana a través de niños que se iban pasando la pus, es decir, manteniendo viva la viruela a lo largo del trasvase atlántico, porque entonces no existía Balay ni AG en el mercado. Así conseguimos, los españoles van a vacunar a cerca de 1 millón de personas, pero le van a salvar la vida no se sabe a cuántos millones de personas. Eso lo hizo España, ¿vale? En la cual tiene el título de haber hecho la primera expedición filantrópica de la vacuna. Y está declarada por la Organización Mundial de la Salud, la única mujer que iba en aquella nave, está declarada como la primera gran enfermera en misiones humanitarias de la historia. Aquí es donde le voy a dejar tarea, lo voy a pasar rápidamente, porque yo creo que vamos mal de tiempo, ¿no, Enrique? Vamos mal, me lo confirman al final. España en América fue diferente. Me gusta poner este cuadro así porque en esto fuimos igual que el resto de los conquistadores. Que lo raro sería que nuestros conquistadores no se hubieran empleado con crueldad. Es que es lo que se venía haciendo en la Edad Media. Lo que va a hacer España, y solo España, es que la reina Isabel la Católica, y a través de los misioneros y lo mucho que se legisló, se va a cambiar. Por eso la historia de América, de la conquista, se puede resumir en que es la lucha titánica entre unos conquistadores que quieren ganar y quieren mostrarse con la crueldad propia de la época, como son frenados por los mandatarios, por los reyes católicos, que no quieren, y por eso es una lucha interna preciosa, me atrevo a decir, porque es la lucha de mantener el orden y de hacerlo todo lo que hay allí con arreglo al humanismo. Yo les voy a dejar, bueno, esto me parece interesante porque es la lucha intestina que se crea en la civilización cristiana, en el que después de la Reforma, españoles y católicos vamos a llegar a América. Nosotros lo hacemos en 1492 con Cristóbal Colón y ellos, el Mayflower, lo va a hacer en 1620. Quiero que les llame la atención la diferencia de edad, de época, de años que hay entre uno y otro. Es que cometemos también el error de hacer una comparación. Claro, nuestros conquistadores, si hubiera aquí alguno, podría levantar la mano y decir, mira, esto no es justo, que a nosotros no se nos enseñó nada del Renacimiento, ni el humanismo, ni nada de eso, ¿no? Eran hombres propios de la época de la Edad Media. Nosotros vamos a crear un imperio generador en América, mientras que los anglosajones van a crear un imperio depredador. Esta es una teoría del profesor Bueno. ¿Qué es un imperio generador? Lo que fue de Roma. Son imperios que llegan, se fusionan, llevan su civilización, pero la fusionan con la que hay allí y hacen más grande el resultado final. Y nosotros somos un resultado de lo que hizo Roma aquí, y hoy enseñamos todo lo que Roma dejó, lo hacemos con orgullo. Lo mismo hicimos los españoles en América. Mientras que el imperio depredador, y era lo propio de la época, subrayo eso, es que lo atípico es lo nuestro. El imperio depredador lo que llega es que esquilma, utiliza sus nuevas tecnologías para someter a los que están allí, y no van a fusionar ni se van a mezclar como hicimos nosotros con el mestizaje.
Dice Erasmo Darwin, abuelo de Darwin: a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo, no como nosotros, era británico él, no como nosotros un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada. Dice, España es la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra el corsario turco. Quiero terminar con esta diapositiva, la voy a pasar muy rápido, pero para que efectivamente podamos explicar alguna cosa. Les voy a dejar aquí esta tarea, que yo veía venir que como íbamos mal de tiempo, yo pongo arriba lo que ningún otro imperio se planteó, y que me corrijan por favor, porque creo que es inédito todo lo que hizo España en demasiados órdenes. Primero, evangelizar. Lo hizo también Portugal, pero no lo hizo con el mismo empeño que lo hicimos nosotros. Es decir, fuimos con el Evangelio, que en términos de teocracia es que nuestra religión era la religión del amor al prójimo. Claro, cuando los indígenas están acostumbrados al canibalismo y a la antropofagia, a saciar al rey sol para que les viniera la lluvia y estaban constantemente cortando cabezas y sacando sangre de todo el mundo, pues es fácil de imaginar que cuando llegaron los misioneros y explicaron la religión del amor al prójimo, pues fue fácil que aquello cuajara. Ya he dicho que en 1500 se prohíbe el esclavismo, porque así lo decide Isabel la Católica. Déjenme que les cuente este episodio porque me parece crítico, porque pone el embrión de lo que luego va a ser el resultado de España como imperio. Cuando Colón en su segundo viaje ya ve que tiene que volver y no le están saliendo las cuentas, porque no encuentra ni las especias ni el oro que él iba buscando, Colón dice, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto, y mete en barcos a 300 esclavos que los manda a la península. Entonces el esclavismo estaba legislado en Europa. Es verdad que, como había pasado la religión católica por medio, era un esclavismo, podríamos decir, de perfil bajo, doméstico, pero no dejaba de ser esclavismo. Pero el esclavismo, junto con las especias y el oro, podíamos convenir que eran los tres grandes patrimonios de la época. Como Colombe, que no puede mandar ni las especias ni el oro, dice, mando esclavos para allá, que seguro que a los reyes les va a gustar que les surta yo de esclavos. Y los reciben en Sevilla. Fonseca hace la transacción económica y se reparten los 300 esclavos por la zona de la hoy llamada Andalucía. A los 4 días, y esto es historia, la reina Isabel la Católica, que se ha echado a dormir junto con su marido, el rey Fernando, han apagado la vela, y cuando lleva un rato durmiendo, la reina se siente perturbada, se incorpora, enciende la vela. Fernando Aragón le dice, ¿qué es lo que te pasa, Isabel? Dice que yo estoy perturbada. A mí no me salen las cuentas, mira, que no seas pesada, Isabel, apaga ya la vela, que me dan muchas audiencias. No, que yo me lo noto, esto no está cuadrando para nada. ¿Qué es lo que nos cuadra, por el amor de Dios? No hemos mandado a Colón para que nos traiga oro, especias y súbditos evangelizados. Entonces, ¿los súbditos qué van a ser? ¿Evangelizados o esclavos? No, y se retrotrae la operación. Se monta por primera vez, sin que haya antecedente ninguno, una junta de juristas, de teólogos y tal, que tienen que ver si eso se hace con arreglo a derecho. Los 300 esclavos son devueltos a España y se retrae la operación. Y la reina a partir de ahí dice que se prohíbe el esclavismo. 1500, han pasado solo 8 años desde que descubrimos América. Hay que mirarse los deberes, el testamento de la reina. Ojo, porque por donde ha pasado España, esto es un cuadro comparativo del esclavismo, por donde ha pasado España los porcentajes de esclavismo, muchísimo más bajos que los anglosajones, que sí que practicaron el esclavismo. Dice Humboldt, un analista alemán extraordinario, constatando que la América española es el territorio más feliz y más próspero de toda la tierra. Parece impropio de una nación fanática, ignorante y sumisa. Bueno, mírense, el tema de las encomiendas, la autocrítica, cuando Fray Antonio de Montesinos lanza la voz ahí en la actual Santo Domingo y le está diciendo a los conquistadores que esto no se puede hacer así. Y claro, el hijo de Cristóbal Colón le dice, oye, no me fastidies aquí, pues estaban delante de los conquistadores. Y Fray Antonio Montesinos dijo, en nombre del Evangelio están haciendo ustedes, esto es un disparate y tal. La percibieron de suspensión de empleo y sueldo y de todo, si a la semana no se corregía, y a la semana llegó Fray Antonio Montesinos junto con los dominicos, gabinete de crisis, y dijo, donde dije digo, son ustedes unos impresentables, los echaron de allí, pero eso llegó a la corona, y a través de la corona se va a crear las leyes de Burgos, unas leyes que se pueden mejorar muchísimo, pero por primera vez en el mundo, las leyes de Burgos ya contemplan que los indios son libres. Esto no va a pasar, desde luego, en aquella época comparativamente hablando. El mestizaje propio del Imperio Español, la protección de las indios. En 1516, ya lo hemos hablado,
el Consejo de Indias, que alrededor del rey había un grupo de profesionales que despachaban todos los sábados por la mañana. O sea, es verdad la frase de que nunca se legisló tanto a la vez que nunca se cumplió tanto, pero dice mucho del interés de nuestros reyes católicos de que aquello se hiciera con arreglo al derecho. Los virreinatos, es una cosa que los que han estudiado un poco el fenómeno saben que nosotros nunca tuvimos colonias, tuvimos provincias de pleno derecho. Mientras que Portugal, Inglaterra, en Australia, por donde fueran, nunca le iban a permitir que aquellos fueran territorios propios de sus respectivos imperios. Los derechos humanos, por fin, son recogidos por Francisco de Vitoria, como ha dicho el general, que hace una recogida de lo que se lleva haciendo en la época, incluidas las leyes de Valladolid, que mejoran muchísimo lo que había pasado en Burgos. ¿Y saben quién es Francisco de Vitoria? Es el precursor de los derechos humanos en el mundo. Va a recoger unos principios que son absolutamente transgresores para la época. Primero, porque introduce el derecho natural. La primera voz en el mundo la hace un español en la que dice que un ser humano, por el hecho de haber nacido, lleva de manera consustancial un derecho que es el derecho del derecho natural. Hoy nos parece absolutamente simple, pues el invento fue español. También limita el poder del Papa, que esto es muy fuerte, y por fin define el derecho de guerra y habla de los títulos justos y demás. Yo por eso me río cuando tú le preguntas a cualquiera que los derechos humanos de dónde arranca desde la Revolución Francesa, y pues te voy a decir una cosa: la libertad, la igualdad y la fraternidad ya la había acuñado Francisco de Vitoria. Repasa los datos porque por ahí van mal. Pero la leyenda negra se ha encargado de eso, que lo que nosotros habíamos inventado lo van a reinventar los franceses y se van a llevar el gato al agua. Y por fin detener la conquista. Esto me parece absoluto. Ningún imperio ha hecho tal autocrítica que van a detener, y la controversia de Valladolid no deja de ser el pulso que mantienen las dos facciones, los que creen que eso hay que hacerlo de otra manera. Juan Ginés, Fray Bartolomé de las Casas, que sigue insistiendo que eso hay que hacerlo de manera pacífica, y la teoría de Juan Ginés de Sepúlveda, que es un hombre también muy erudito, que él cree que por la supremacía que tenemos, por el desarrollo que tenemos, hay que utilizar las armas, pero precisamente para conseguir que ellos mejoren su calidad de vida, terminar con el canibalismo, terminar con las luchas intestinalistas. ¿Cómo sería la controversia? Dice Ana Manero, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III, que va a suponer un hito sin precedentes, ya que fue la primera vez en la historia de la humanidad en la que una nación, España y su rey, sometieron a discusión la justificación jurídica de una guerra que ellos mismos estaban llevando a cabo. ¿Quién ganó? Pues ninguno de los dos, o los dos ganaron. Y luego la conquista siguió después de pararla 6 años, pero también ganó Fray Bartolomé de las Casas, porque una vez más la piedra en el zapato nos obliga a legislar en la dirección adecuada. Y yo termino diciendo que si alguien tiene alguna duda, ¿saben lo que podemos hacer? Lo que no pueden hacer otros países, que acudan al archivo de Indias. En España todo lo hacemos con luz y taquígrafo. Es imposible meternos en la historia de lo que hicieron los holandeses o los ingleses o los portugueses, porque nadie ha puesto el mismo empeño en crear nuestros archivos de Indias. Termino diciendo que, en conclusión, en contra de la leyenda negra en América, España, sin lugar a dudas, lejos de ser una potencia fanática, intolerante e ignorante, promovió los derechos humanos en el mundo y contribuyó al progreso en América. Recomiendo al historiador Lewis Haynes, que dice que la conquista de América por los españoles es uno de los mayores intentos de hacer prevalecer la justicia en una época brutal y sanguinaria. Pues muchas gracias. Para responder alguna pregunta. Bueno, Ignacio, en nombre de la Comandancia General y de la UNED de Ceuta, muchísimas gracias por tu participación en las jornadas y nuestra felicitación por la magnífica presentación, absolutamente amena y perfectamente documentada que nos has hecho. Es responsabilidad mía el control del tiempo, Sí, sin duda no lo he cumplido en absoluto. Pero ya ve que los buenos ponentes nos pasamos del tiempo. Absolutamente entretenido con tu presentación y no he querido interrumpirte. La verdad es que estamos absolutamente fuera de tiempo, pero yo creo que el tema es tan interesante y tan apasionante que si hubiera alguna pregunta, no muchas, pero algunas, el conferenciante está dispuesto. Yo me comprometo a ser telegráfico en las respuestas, que me parece que se lo merecen, sí. Muy bien, ¿qué más? Sí. Perdona, te quito el uso de la voz, que ha levantado la mano un segundo antes
Por favor. Muchísimas gracias, don Ignacio. Yo sí que tenía varias preguntas que hacerle, pero después de esta magnífica presentación, yo lo único que quiero es pedirle la ponencia, nada más. Bueno, cuenta con ella. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias. Gracias a usted, don Ignacio. Guillermo, por favor. La única cuestión, permíteme, dado que efectivamente hay que continuar con esto, decía que los aconsejadas, si es que es aconsejable, el último gran texto desde mi punto de vista que se ha hecho de Leyenda Negra, que es el de Elvira Roca, Imprefobia y Leyenda Negra. Realmente tenemos que tener ese libro en nuestra biblioteca. Sí, es el título que aparece relacionado al final, Imprefobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca. Me parece definitivamente un texto escrito por una mujer muy versada y sobre todo yo diría que habla sin complejos, que nos hace mucha falta. Lo recomiendo, desde luego que sí. Por favor, Rubén. No sé si hay... hemos sido uno de los países que hemos creado un imperio, pero es el único en el que la leyenda negra se ha fraguado y ha tenido éxito. Y pues, por ponernos en el contexto de la reconfiguración del orden mundial y ver cuál es nuestro poder en este momento, es que no tenemos amigos. No, yo lo que quería haber dicho, y gracias mi coronel, es que tenemos el desafío ahora, España, y creo que estaremos a la altura, el desafío como país europeo que somos, a que España, como país integrado en la Unión Europea, que estemos a la altura. Pero me atrevo a decir que primero tenemos una tarea de orden interno, y es que nos reconfiguremos a nivel nacional. Por eso I have a dream. A mí me gustaría que yo creo que España, y no es una cuestión opcional, creo que tenemos la necesidad de volver a establecer nuestros valores, nuestros principios, o sea, conformarnos, tener la personalidad la misma que tiene Portugal, Holanda y demás, y en ese sentido, o sea, respondiendo Miguel a tu pregunta, ¿tenemos enemigos? Sí, el caínismo, los enemigos dentro de España o las diferencias que tenemos. A mí me gustaría que en el futuro, pues fíjese, los símbolos nacionales que equidistaran de la izquierda y de la derecha. Propongo muy rápidamente que cambiemos las fiestas nacionales. Voy a ser transgresor, mi general, si me tienes que arrestar lo aceptaría. Pero el 12 de octubre yo lo dejaría como Día de la Hispanidad, no el día de la fiesta nacional, porque es un día, estarán de acuerdo conmigo, en que pensamos en nosotros, en el ejército. A mí me encanta ir al desfile en Madrid, pero no es el día, porque perturbamos lo que hay. El Día de la Hispanidad es para hacer pedagogía de todo esto. Y es que si de verdad creemos nosotros los españoles en la hispanidad, es para que en ese día pensemos de verdad en Bolivia, en Ecuador, en su pasado, en su presente, en el futuro. Si es que vamos a ser hispanos de verdad. Si se nos llena la boca de orgullo, el día 12 de octubre vamos a utilizarlo para la hispanidad y para que la Guardia Civil celebre su patrona. Luego, el día 30 de mayo sería el Día de las Fuerzas Armadas, por San Fernando, nuestro patrono, y ese día es el Día de las Fuerzas Armadas. Y ese día España tiene que pensar en sus Fuerzas Armadas como el resto de países lo hacen en sus respectivas Fuerzas Armadas. Si hay mucho presupuesto, yo llevaría ese desfile a distintas capitales o ciudades de España, y si hay poco presupuesto, pues en la Plaza de Colón, en la Riada de la Bandera, una compañía mixta de tierra, mar y aire, pero es el día de hacer pedagogía de nuestras Fuerzas Armadas con política de puertas abiertas, etcétera, etcétera. Y por fin, yo creo que teníamos que tener un día, y a ver si esto se va a hablar el día de mañana, todo esto fue cosa de Ignacio Boyán, me lo dijo una vez, que el día de la fiesta nacional sea una fiesta en la que pudiéramos encontrar más aglutinamiento de lo que nos da ahora mismo el 12 de octubre, que insisto que perturba, el 2 de mayo. El Día de la Independencia. Sería más fácil. ¿Y qué hacemos con el 2 de mayo para la Comunidad de Madrid? Pues quitamos las fiestas de las comunidades, no el 23 de abril, porque el 23 de abril... Bueno, a eso habría que reconfigurarlo también. Pero creo que hay que hacer mucho para hacer de que equidisten los símbolos nacionales, las fiestas, y me gustaría que el día de mañana, pues que haya luchas intestinas dentro de España, como en cualquier país, la izquierda y la derecha, pero que haya un umbral de abandono que lo tienen todas las naciones excepto nosotros. Hay un umbral de abandono donde en otros países que se han estado peleando entre ellos, y ese umbral de abandono es la salud pública, ese umbral de abandono son los presupuestos, ese umbral de abandono es el terrorismo, es la educación, y ahí yo creo que otros países se unen y nosotros no. Me he venido arriba, perdón.
hecho bien,